Muy buenos días, estimado hermano y amigo que nos sintonizan en esta hora. Los saluda desde la República de Nicaragua el pastor Iván Mejía. En esta ocasión queremos abordar el tema de la iglesia de Pérgamo. Estamos en la serie Apocalipsis. Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, quiero abordar este tema de Apocalipsis en su capítulo número 2, versículo 12. Quiero comenzar diciendo el significado de la palabra Pérgamo. Pérgamo significa fortificado, y de ahí se deriva la palabra pergamino. Se sabe históricamente que en la ciudad de Pérgamo había una de las bibliotecas más grandes de la época. Era una de las bibliotecas de la cual viene su nombre, pues los libros de esta biblioteca eran hechos a base de pergaminos que se hacían únicamente y exclusivamente. Estos pergaminos que se hacían en Pérgamo eran muy famosos por su resistencia. De allí el nombre de la ciudad, Pérgamo, fortificado, y pergamino. De allí deriva la palabra pergamino. Así que, mis estimados hermanos, quiero comenzar por allí y quiero tocar el tema que dice esta porción bíblica: el trono de Satanás. El Señor da por sentado que en esa ciudad estaba el trono de Satanás. ¿Por qué? Bien, era una ciudad sumamente idólatra, era una ciudad en que la idolatría era parte del día a diario de los ciudadanos de la ciudad de Pérgamo. Había un trono, o más bien un altar, al dios Zeus. En esa época habían varios altares, incluyendo el altar a Diana, la diosa de la fertilidad, pero también el que sobresalía sobre todas las cosas era el altar a Zeus, un altar donde se sacrificaban animales, un altar donde se ofrecían sacrificios. Ahora, siguiendo con el asunto, la porción bíblica inicia hablando de la espada de su boca. Nuestro Señor Jesucristo habla refiriéndose a la espada de su boca. ¿Qué cosa es la espada de su boca? Bien, nosotros sabemos que en el libro de Efesios, en la carta más bien a Efesios, en su capítulo 6, versículo 17, la palabra del Señor hace alusión a que su palabra es como una espada. Pero también en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra del Señor también hace la misma alusión a la palabra de Dios como una espada. De allí el nombre, o de allí lo que el Señor nos enseña acerca de la espada de su boca. Antipas, menciona el Señor la muerte de Antipas.
En la carta anterior hablábamos de que el Señor anunciaba muertes, persecuciones, anunciaba tiempos difíciles para la iglesia, no solo para la iglesia de Esmirna, a la cual se escribió la carta, sino para todas las iglesias de la época. Hay algo que quiero recalcar en esta hora, es de que no existían únicamente estas 7 iglesias. Ellas 7 eran las representantes de un sinnúmero de iglesias que existían en la época, ya fundada por los apóstoles, y en muchas ocasiones pues ya algunos de ellos ya no existían. Por ejemplo, en el tiempo de Nerón murió el apóstol Pablo y ya estaban escritas todas sus cartas. Así que hay que recalcar de que estas iglesias eran la representación de la iglesia del Señor en la época, pero también la representación de la iglesia del Señor en este tiempo. Pues los mismos problemas que enfrentaban en ese tiempo los cristianos son los mismos problemas que se enfrentan hoy. Las tentaciones son los mismos, el compromiso de la iglesia con el Señor es el mismo, pero también la infidelidad de muchos es la misma. Así es que ellas son las representantes de la iglesia del Señor, pero sí existían muchas iglesias más. Ahora, el reclamo del Señor en esta ocasión a esta iglesia, porque sí hay reclamos, hay algunas cosas que el Señor hace resaltar. Por ejemplo, dice que ellos habían sido capaces de retener su nombre a pesar de que vivían donde moraba Satanás. Pero el reclamo del Señor en esta ocasión a esta iglesia es la tolerancia. Dice que toleras la doctrina de Balaam, pero también dice que toleras la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de los Nicolaitas el Señor hace referencia en la carta a Éfesos. Así es que podemos darnos cuenta que el mismo problema tenían estas dos iglesias, tanto Éfeso como la iglesia de Pérgamo. La doctrina de los Nicolaitas estaba dentro de la iglesia, y el reclamo del Señor es que la iglesia toleraba que dentro de la iglesia estos hombres que predicaban esta doctrina falsa fueran tolerados por la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué comprendía la doctrina de Balaam? Dice la palabra del Señor, ahí mismo donde hemos leído, que ellos comían carne sacrificada a los ídolos. Y digo carne específicamente, o no dice carne, pero dice que les habían enseñado a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así es que el comer es bien amplio, no meramente era carne, porque la carne es el sacrificio de los animales, pero si nosotros comparamos hoy, hay muchas cosas que se ofrecen a los ídolos en este tiempo y la gente practica comerla, mas sin embargo no son animales sacrificados. Se sabe que en este tiempo en muchos países latinoamericanos nuestros, por ejemplo, la gente ofrece, acá en Nicaragua puedo decirles, hay una celebración que se hace en diciembre, el 7 de diciembre para ser exacto, y la gente ofrece cosas a la Reina del Cielo, ofrece gofios, ofrece caramelos, ofrece frutas, ofrece muchas cosas. Ya no se sacrifican animales, pero se ofrece a los ídolos en este tiempo muchas cosas, y la gente los come y los consume. Así es que la doctrina de Balaam, a la que se refiere el Señor acá, que se les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, sí está vigente en este tiempo dentro de la iglesia. Hay mucha gente que dice, pues no tiene nada malo de comer, porque lo que hace daño al cuerpo no es lo que entra, sino más bien lo que sale del corazón. Pero eso no es una justificación para que nosotros comamos cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora bien, dice también la palabra del Señor que una de las cosas que también se enseñaban dentro de la doctrina de Balaam era
la fornicación deliberada. En otras palabras, tanto en la doctrina de los nicolaitas que abordamos en la carta a Éfesos, como en la doctrina de Balaán, existía el gnosticismo, y el gnosticismo liberaba al alma y al espíritu de responsabilidad, porque decían que lo que se hacía con el cuerpo no dañaba el alma del ser humano. Y recalco lo mismo que dije cuando hablamos en la carta de Éfesos: el ser humano es un ser integral. El ser humano es un ser espíritu, alma y cuerpo. Somos un ser integral, por lo tanto, debemos darnos cuenta que cualquier cosa que hacemos con el cuerpo daña nuestra vida espiritual, y cualquier cosa que hacemos con el cuerpo también bendice nuestra vida espiritual. Así es que estas dos doctrinas estaban bien arraigadas dentro de la iglesia, y el reclamo del Señor es eso: la tolerancia. La tolerancia. La tolerancia es algo que se predica mucho en este mundo, que debemos de ser tolerantes. Pero quiero afirmar en esta hora, afirmado en la palabra del Señor, no podemos ser tolerantes con nada que contradiga las palabras de Cristo. La tolerancia es un invento de muchos para hacer lo que quieren dentro de la iglesia, pero no podemos ser tolerantes con aquellos que practican cosas o predican cosas que van en contra de las palabras santas y sanas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, esta era la situación en la iglesia de Pérgamo. Era el torno de Satanás, decía el Señor, porque sí había un altar que predominaba dentro de todos los altares paganos. Era el altar a Zeus, era la principal idolatría que el pueblo o la ciudad practicaba. Así que también practicaban dentro de la iglesia, es el reclamo a la iglesia, la tolerancia a lo que se enseñaba como doctrina. La doctrina de Balaán le llama el Señor, y la doctrina de los nicolaitas, y que el Señor vuelve a afirmar que él también rechazaba. Así que, hermanos, muchas bendiciones, que el Señor les bendiga. Cuando estemos terminando las 7 cartas, vamos a procurar recoger los detalles que quizás no tocamos en cada carta, para hacer un consolidado de todo lo que hemos estudiado y de todo lo que vamos a estudiar hasta terminar la última de las cartas. Muchas bendiciones te dé el Señor. En esta hora te saluda el pastor Iván Mejía desde la República de Nicaragua, esperando que nos escribas, esperando que también puedas hacernos las preguntas correspondientes a nuestro correo que estará apareciendo en la pantalla, pero también a nuestro WhatsApp, que es el número de más 505 82 18 28 69. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Son los deseos del pastor Iván Mejía y de mi familia. Muchas bendiciones, amado hermano y amado amigo.